proceso es un proceso que requiere una gran dedicación y un gran conocimiento, hasta de idiomas, porque hay que saber bien qué palabras utilizar, y primero lo conceptual, primero decidir lo conceptual, qué voy a preguntar, y después está el problema práctico de cómo lo redacto, ¿sí? Claro. Bien. Después de eso, la Argentina impulsa una resolución un proyecto de resolución ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Si ese proyecto es aprobado, por eso te decía que ni siquiera la opinión consultiva es para las partes, porque si ese proyecto es aprobado, y entonces se le pide la opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, no es la opinión consultiva para la Argentina ni para el Reino Unido, es para la Asamblea General en su conjunto, para que sirva de guía, ¿no es cierto?, en la conducción o el tratamiento, la consideración de los temas de descolonización. ¿Me entendés? Sí. Por eso no tiene efecto para las partes, porque no va dirigida a las partes. Es como obtener, sería como, en los hechos sería como obtener una nueva resolución de la Asamblea General, por decirlo de alguna manera. Sí, pero tiene otras características. Obvio, sí. Tiene otras características. Ahora, esto que se está vendiendo hace tiempo, y que somos un grupo que estamos en contra y que permanentemente estamos pataleando, ¿viste? Parece muy catchy, parece muy atrayente, es muy sugerente, ¿sí? Pero es el huevo de la serpiente, porque adentro están todos los ingredientes para que la Argentina pierda su posición. Primero, pierda su posición en la disputa de soberanía, y segundo, pierda los fundamentos que tiene actualmente. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Argentina o cualquier país que se mete en una tarea de esta, tiene que salir a buscar 193 votos. O sea, hay 192 votos, ¿sí? Porque hay 193 miembros de Naciones Unidas, hay que salir a buscar 192 votos. Entonces vos ahí tenés que necesariamente caer en el análisis, por supuesto, posible, ¿no es cierto?, factible. Nadie tiene la bola de cristal, pero tenés que salir a calcular cuáles son tus votos positivos, negativos, y los países que directamente o se abstienen o ni siquiera se sientan en la banca para no quedar mal con ninguna de las partes. En un momento ese hoy, análisis yo estuve trabajando hace un tiempo atrás en hacer el análisis voto por voto de los 1.509 votos que se dieron, que se presentaron en las 10 resoluciones que aprobó la Asamblea General sobre Malvinas en distintos años, ¿no es cierto?, entre 1965 y 1988, ¿no es cierto?, y en mi opinión el panorama no es nada halagüeño, y no es nada halagüeño por 2 o 3 razones básicas, para no ahondar mucho. En primer lugar, la Argentina hasta el año 88, y por razones históricas que son obvias y no voy a explicar ahora, partía ya con una cantidad enorme de votos, porque tenía, para hacer números redondos, ¿sí?, tenía los 20 votos de América Latina, tenía los
20 votos, 25 más o menos, del bloque socialista y todos los países conectados o influidos por el bloque socialista. Y tenía más o menos 100 votos, ¿no es cierto?, aun cuando alguno pudiera escaparse, ponerle 90, 100 votos del movimiento de no alineados, que era muy importante, fue muy importante hasta los 90, hasta que, mientras duró la Guerra Fría. Hoy ya no tenés más bloque socialista, ¿sí? No tenés más, al contrario, gran parte de los países del bloque socialista están en la Unión Europea, ¿sí? Vos me podrás decir, bueno, pero con el Brexit ya no son aliados obligados del Reino Unido. Pero lamentablemente ellos están en Europa y nosotros no es cierto? Y entonces, entre la sexta potencia del mundo, con todos los vínculos económicos que se desarrollaron y que siguen intactos, ¿no es cierto?, en todos estos años, y además, porque todos son además aliados en la OTAN, frente a nosotros, que somos un país número 30 en caída libre, ¿no es cierto?, en pérdida fatal, ¿no?, y terrible de prestigio y de poder. Yo te invito a ver a quién elegís vos. Si vos sos el canciller de Bulgaria, o de Estonia, o de Polonia, o de Hungría, a ver a quién elegís vos. Te lo dejo a tu opinión. Después pensalo y después me decís. En el año 92 nos fuimos de la peor manera posible, insultándolos, nos fuimos del movimiento de no alineados, ¿no es cierto? E increíblemente, a pesar de que hemos tenido, ¿no es cierto?, ya este es el cuarto gobierno supuestamente nacional, popular, nacionalista, pro Malvina, y todos los perifetes que le busques, no volvimos a ingresar a no alineados. Así que ahí, para no alineados, nosotros somos igual que Bélgica, ¿viste? O menos aún, ¿sí? Así que tendríamos serios problemas, muy serios problemas para conseguir la cantidad de votos para aprobar la resolución. Aun cuando los consigamos y se apruebe la resolución, aun suponiendo que la pregunta está bien hecha, aun suponiendo que logramos malamente, ¿no es cierto?, por, no sé, 80 votos, o no, 80 votos a 20 y 70 abstenciones, y logramos aprobar la resolución. Vamos a la Corte y ahí ya perdemos totalmente el control, porque nosotros no hay forma, nosotros no tenemos forma de influir sobre los jueces de la Corte. Y los jueces de la Corte, ¿no es cierto?, a pesar de que están repartidos, al menos teóricamente, de manera equitativa entre las distintas culturas y los distintos sistemas jurídicos, ¿no es cierto?, uno no llega ahí estudiando la UBA, ¿entendés? Vos para llegar ahí tenés que estudiar en Oxford, en Cambridge, en Harvard, en Yale, ¿entendés? Claro. Entonces, el peso de control mental, cultural, doctrinario, que tienen los británicos, ¿no es cierto?, y sus aliados sobre los jueces, no importa que el juez sea de Senegal o de Corea, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder para contrarrestar eso. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, no se puede controlar que la Corte se ciña exclusivamente a lo que especifica la pregunta. Y entonces ahí se cae en una figura jurídica que se llama ultra vires, ¿no es cierto?, donde la Corte habla de cosas que no le preguntaron, como pasó con
con la opinión consultiva que formuló Serbia acerca de la independencia de Kosovo. Y terminó diciendo cualquier cosa. ¿Entendés? Es como si la Corte Suprema de Justicia, para hablar de lo último, van y le preguntan, dígame, ¿está la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía o no tiene autonomía? Mire, la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía y además, según los documentos coloniales de 1709, tiene que anexarse los partidos de Vicente López, San Isidro y San Fernando. Así que exíjaselo a la provincia de Buenos Aires. Decís, pero yo no pregunté eso. Sí, bueno, pero te lo dijo. Claro. ¿No? O al revés. Dice, mire, como usted anexó el antiguo municipio de Belgrano, que pertenecía a la provincia de Buenos Aires, devuélvaselo. ¿Viste? Y vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Yeah. Y además no te olvides que no hay apelación. Claro, no hay apelación, se terminó. Una vez que la corte dijo lo que dijo, se terminó. En nuestro caso, y en el tema Malvinas, el peligro más patente, más cercano que hay de ultravires, es si la Corte empieza a divagar o a opinar sobre los títulos de soberanía. Sí. ¿No es cierto? Que por supuesto no se lo vamos a preguntar en una eventual consulta. Pero los tipos dicen, mire, yo no puedo contestar esto si no empiezo a tratar quién tiene derecho a la soberanía. Ojo, soberanía que la comunidad internacional todavía no le reconoce a ninguna de las dos partes. ¿Me entendés cuál es el peligro? Tal cual. ¿Me entendés? Esto es sumamente peligroso y es sumamente complicado. No, y en el caso además... Los políticos hablan sin saber, no tienen ni la menor idea de lo que hablan. Pero vamos a poner el ejemplo... Marcelo Cohen está empujando esto, sí, bueno, está... ¿Cómo? No, que sí, que lo estoy escuchando atento. El doctor Marcelo Cohen está empujando esto, ¿no es cierto?, por las razones que fueran, no me importa, no me voy a poner a analizar. Y los políticos parecen, algunos políticos, incluso, si se lo contás del otro gobierno, ¿viste? Ni hablar. Sí. Pero incluso en este gobierno, ¿viste? Hay gente que se siente atraída por ese canto de sirena, por ese empujón al abismo total. Ahora, ¿para qué? Esto en cuanto a todos los peligros que encierra esta posibilidad. Pero además, ¿para qué? ¿Qué gana la Argentina? No gana absolutamente nada, porque la Argentina tiene su mayor valor, que es la resolución 2065, y todas las otras 64 que la repiten, ¿sí?, donde prácticamente refleja la posición argentina, expresada por el embajador Ruda hace 55 años atrás. ¿Sí? Lo único que no dice la resolución 2065, lo único que no dice de nuestra posición es que las islas son argentinas y se termina la historia, pero todo lo demás es favorable a nosotros. Reconoce que hubo negociaciones anteriores, por eso habla de reanudar las negociaciones de soberanía. Reconoce que hay un quiebre de nuestra integridad territorial. Implícitamente está fundamentando, ¿no es cierto?, la posición argentina de buscar reconstruir la unidad territorial, y no reconoce en absolutamente ninguna categoría, salvo para tener en cuenta sus intereses, que son objetivos, a los habitantes de las islas. O sea, todo eso se pone en peligro para buscar ¿qué? ¿Qué va a decir la opinión consultiva de la Corte que no sepamos ya? ¿Qué va a decir? ¿Que el Reino Unido tiene la obligación de negociar de buena fe? Bueno, eso ya lo dicen otros documentos de Naciones Unidas, lo dice hasta la misma opinión consultiva de Mauricio. Bueno. Y es una guía para la Asamblea General. O sea que
no necesitamos ir a buscar lo mismo que le dijo a Mauricio. Además, a Mauricio le dijo claramente de que por más que tengan razón, no lo van a desocupar porque es una cuestión estratégica. Pero por supuesto, obviamente. Además que no tiene absolutamente ningún valor práctico. Pero además, analicemos las diferentes posiciones de Mauricio. Mauricio pudo llegar a esta opinión consultiva porque contó con el apoyo, primero el apoyo masivo e importante de la India. La India tiene una base naval en Mauricio, en una de las islas de Mauricio, en una de las islas cercanas a Mauricio, ¿sí? A pesar de que todavía, viste, no se muestra como competidor, pero a largo plazo la India está desarrollando desde hace más o menos unos 10 años el plan de construcción que los construyen ellos, de construir 12 portaaviones, porque lo que busca es a largo plazo, ¿no es cierto?, competir con Estados Unidos y el Reino Unido por el control del Océano Índico. ¿Sí? Entonces, la India apoyó y empujó a Mauricio en esto. Además, Mauricio es miembro del movimiento no alineado, o sea, Mauricio partió con 100 votos, 110 votos, y salió a buscar los otros. ¿Sí? Y a pesar del resultado, no hubo nada. Pero nosotros no estamos para nada en ninguna de esas situaciones, ¿sí? Además de que en la vida práctica, como ya lo hemos dicho hace 5 minutos, no sirve absolutamente para nada. Entonces hay que estar muy atento a esta venta de buzones, ¿no es cierto?, que los políticos argentinos, producto de su irresponsabilidad y de su absoluta ignorancia sobre el tema, están dispuestos a comprarse y a pagar en dólares en efectivo. ¿Entendés? Entonces, este es un método indirecto de ir a la Corte, ¿no es cierto?, digamos, pasando por arriba de la primera opción que analizamos en la primera parte y al principio de la segunda parte, ¿sí? Es decir, sin obligar al Reino Unido a sentarse a la mesa de negociaciones, que es lo peor que la Argentina puede hacer. La Argentina, en vez de buscar todos estos métodos extraños, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es dejar de autodestruirse como país, ¿no es cierto?, y tiene que reconstruir su poder económico, su poder militar, tiene que formular una política coherente y práctica de acciones propias, ¿no?, salir a negociar con el Reino Unido como ha hecho en los últimos 30 años, al margen de las resoluciones de Naciones Unidas, para, entre comillas, elevar el costo de permanencia del Reino Unido y a la larga, no en 2 años, ni en 3, ni en 5, a la larga, ¿no es cierto?, elevar el costo de permanencia de ellos en las islas y hacerlos pensar que es mejor negociar que no negociar. Pero, lógicamente, esto no le interesa a nadie porque los políticos por lo único que se interesan es por las próximas elecciones. Por los títulos. Nada más, lo único que les interesa. Lo que pase después de las elecciones, y ni hablar después que ellos terminan los 4 años, eso no les interesa en absoluto para nada, y que el país se incendie, se quiebre y se hunda. ¿Entendés? Este es el gravísimo problema que tenemos. No es el problema de acudir a la Corte. Esto no va a solucionar nada. Lo único que soluciona esto es reconstruir capacidad económica, reconstruir las Fuerzas Armadas y formular una verdadera política coherente a largo plazo que tenga en vistas solamente una sola cosa. Obligar al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía. Esto es maniático, esto es idea de un maniático. Si vos me querés decir que soy un maniático, soy un maniático.
una sola cosa, como dijo Clemente, todo lo que hacen los hombres para levantar minas, muy bien, todo lo que hace la Argentina es para obligar al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía. Nada más, no hay que hacer nada más, no hay que estudiar si la oveja de Catamarca es descendiente de la oveja de las islas, si hay 8 generaciones, si correr regatas, correr carreras en la serie, buscar la hermandad, todas esas son estupideces que solo sirven a los británicos. Solo sirven a los británicos para hacernos perder el tiempo y hacernos confundir